Nunca hagas estos 5 ejercicios de tríceps después de los 40. Reemplázalos por estos otros. El tríceps es uno de los grupos musculares que los hombres más aman entrenar, y no es casualidad. Representa 2/3 del volumen de su brazo. Desafortunadamente, muchas personas llevan años entrenando el tríceps y no logran desarrollarlo de verdad. Y peor aún, no faltan relatos de quienes se lesionaron el codo precisamente entrenando este músculo. Después de años de experiencia en este medio, puedo afirmar que ambos problemas casi siempre tienen el mismo origen: la elección incorrecta de los ejercicios, especialmente después de los 40. Y seamos honestos, es casi imposible que un gimnasio moderno con 2 o 3 profesores para cientos de alumnos arme un entrenamiento que respete sus individualidades. Por eso, hoy verá los 5 ejercicios de tríceps que debería evitar después de los 44 ejercicios sustitutos para que tenga la certeza de que está ejecutando un entrenamiento que protege su codo y sus articulaciones sin frenar sus resultados. Antes de comenzar, deje en los comentarios de abajo su nombre y su principal dificultad en los entrenamientos actualmente. Nos esforzaremos por leer la mayor cantidad de comentarios posible. Ejercicio número 1. Rompecráneos con mancuernas. Este es probablemente el ejercicio de tríceps más tradicional de los gimnasios, y yo mismo insistí en él durante años hasta que mi codo empezó a pasarme la factura. El gran problema del rompecráneos con mancuernas está en la física del movimiento. Cuando baja el peso en dirección a la frente, el brazo de palanca se vuelve enorme exactamente en el punto en que el tendón del tríceps está más elongado y vulnerable. Todo el torque del movimiento se concentra en una única articulación pequeña, el codo, sin ningún otro músculo grande para dividir la carga. Después de los 40, esto importa mucho más que a los 25. Con el paso de los años, los tendones pierden parte de su elasticidad y capacidad de recuperación, porque la producción de colágeno disminuye de forma natural. El resultado es que aquella molestia que antes desaparecía en 2 días, ahora se convierte en una tendinitis que lo acompaña durante meses. Y hay un agravante: con mancuernas, cada brazo trabaja de forma independiente, lo que exige un control mucho mayor en la fase excéntrica. Basta una repetición mal controlada, con el peso cayendo en dirección al rostro, para que el tendón sufra un estrés agudo que ya no tolera como antes. He observado que la mayoría de los dolores crónicos de codo en practicantes mayores de 40 años tienen este ejercicio involucrado en su historia. Y lo peor es que ni siquiera es insustituible. Existen formas de trabajar la misma porción del tríceps, la cabeza larga, con tensión constante y mucho menos pico de estrés articular, como verá en la segunda parte de este video. Si siente chasquidos o dolor en la zona posterior del codo al hacer este movimiento, considérelo una advertencia de su cuerpo y no una invitación a seguir insistiendo. Insistir en un ejercicio que duele no es disciplina, es terquedad con cita programada en el traumatólogo. Ejercicio número 2. Fondos en paralelas. Los fondos en paralelas se venden como el rey de los ejercicios de tríceps, pero después de los 40 cobran un precio demasiado alto. El primer problema es la carga. En las paralelas usted trabaja con el peso total de su cuerpo, sin opción de reducirlo. Si pesa 90 kilogramos, son 90 kilogramos descendiendo sobre sus hombros y codos. ¿Le guste o no? No existe ajuste fino, y el ajuste fino es exactamente lo que una articulación madura necesita. El segundo problema es la posición del hombro. En la fase más baja del movimiento, el hombro entra en extensión profunda mientras sostiene todo ese peso, comprimiendo la cápsula anterior y los tendones del manguito rotador. Esta es una de las posiciones de mayor estrés que existe para la articulación del hombro, y es justamente el manguito rotador el que más sufre desgaste natural con la edad. No es coincidencia que tantas lesiones de hombro en practicantes experimentados ocurran en este ejercicio. Un error que veo cometer a muchas personas es creer que bajar más profundo significa entrenar más pesado y mejor. En la práctica, cuanto más profundo baja en el fondo, mayor es la compresión en el hombro y menor el beneficio adicional para el tríceps. El costo sube mucho más rápido que el rendimiento. Y existe además el problema del codo. En el punto más bajo soporta el cuerpo entero en flexión profunda, algo que los tendones con 4 o 5 décadas de uso ya no perdonan fácilmente. Usted no necesita demostrarle nada a nadie en las paralelas. A los 40, el trofeo que vale la pena es entrenar el año entero sin parar por lesión. Existen ejercicios que entregan el mismo estímulo para el tríceps con carga totalmente controlable y sin poner su hombro en esa posición de riesgo. Cambiar no es retroceder, es entrenar con inteligencia. Antes de continuar, si tienes más de 50 años, mira esta estadística. Según la OMS,
Entre el 28 y el 35% de las personas mayores de 65 años sufren al menos una caída al año. Más del 70% de estas caídas ocurren dentro de casa. Y hoy, las caídas son la principal causa de pérdida de independencia entre las personas mayores en todo el mundo. Muchos lo asocian con la mala suerte, pero en realidad se trata de falta de fuerza, equilibrio, movilidad y preparación física. Por eso nuestro equipo creó Blindaje Biológico, un protocolo completo para quienes tienen 50, 60 o 70 años y quieren asegurarse de no pasar nunca por eso. Dentro del protocolo tendrás un programa especial de ejercicios en casa que, sin dañar tus articulaciones, te ayudará a desarrollar fuerza funcional, equilibrio real y a revertir años de mala postura y abandono físico. También aprenderás los hábitos que los científicos han identificado en común entre los pueblos con mayor esperanza de vida del mundo, hábitos que menos del 1% de la población occidental practica. Accede ahora haciendo clic en el enlace fijado en el primer comentario de este video o apuntando la cámara de tu celular al código que aparece en la pantalla. Ejercicio número 3. Flexiones en diamante. La flexión en diamante es esa variación en la que las manos se juntan debajo del pecho, formando un rombo con los dedos. Realmente activa bien el tríceps. Eso nadie lo discute. El problema es lo que le hace a sus muñecas, codos y hombros en el camino. Al juntar las manos en el centro, fuerza las muñecas en una angulación extrema de extensión y desviación, sosteniendo gran parte del peso corporal sobre ellas. Después de los 40, cuando el cartílago y los ligamentos de la muñeca ya no tienen la misma tolerancia, esto se convierte en una receta para el dolor crónico. En los codos, el agarre cerrado crea un estrés en valgo, una fuerza lateral que los ligamentos internos del codo deben resistir en cada repetición. Y en los hombros, la posición estrecha de las manos favorece la rotación interna bajo carga, uno de los desencadenantes clásicos del pinzamiento articular. Además, la flexión en diamante sufre del mismo problema que los fondos. La carga es su peso corporal, todo o nada. No es posible hacer una versión con el 70% de la carga en un día de articulaciones sensibles. O sostiene el cuerpo entero o no lo hace. Esa falta de control es aceptable a los 20 años, pero se convierte en un riesgo innecesario después de los 40. Lo que muchas personas no saben es que la ventaja de activación de la flexión en diamante sobre otras variaciones proviene precisamente de las posiciones articulares desfavorables que impone. Es decir, el supuesto beneficio y el riesgo son la misma cosa vista desde ángulos diferentes. Los practicantes maduros pueden obtener el mismo estímulo de extensión de codo en ejercicios con carga ajustable, muñeca en posición neutra y hombro estable, que conocerá en breve. No existe ningún motivo racional para elegir justamente la opción que más duele, que menos controla y que además limita su progresión de carga. Ejercicio número 4. Tríceps en el banco predicador. Este ejercicio ganó popularidad como una forma de aislar el tríceps apoyando los brazos en el banco predicador, ese banco inclinado tradicionalmente usado para el curl de bíceps, y es precisamente ese apoyo el que crea el problema. Con los brazos fijados contra el acolchado, el codo pierde cualquier posibilidad de ajuste natural durante el movimiento. Toda la tensión se concentra en la articulación en un ángulo fijo, y el punto de mayor carga ocurre exactamente en la posición más elongada del tríceps, cuando el tendón está bajo el máximo estiramiento. En una persona joven, el cuerpo tolera este tipo de agresión repetida. Después de los 40, esta combinación de tendón elongado, carga alta y cero libertad articular es uno de los caminos más cortos hacia la tendinopatía de codo. Existe también un segundo problema, menos comentado. La posición en el banco predicador coloca el hombro en un ángulo que reduce la participación de la cabeza larga del tríceps, precisamente la mayor porción del músculo. Es decir, usted acepta más riesgo articular para trabajar menos músculo. Es un pésimo negocio desde cualquier punto de vista. Un error común es pensar que, por ser un ejercicio de aislamiento realizado sentado y con apoyo, sería automáticamente más seguro. Apoyo no es sinónimo de seguridad. En este caso, el apoyo es exactamente lo que impide que el cuerpo se proteja. He observado que los practicantes mayores de 40 años que insisten en este movimiento reportan con frecuencia ese dolor puntual en la zona posterior del codo, que aparece días después del entrenamiento y tarda semanas en desaparecer. Si ese es su caso, la solución no es reducir el peso y seguir sufriendo en silencio. Es cambiar el ejercicio por opciones que mantengan la tensión en el músculo y eliminen el estrés del tendón sin que usted pierda absolutamente nada en resultados. Ejercicio número 5. Pullover.
El pullover es un caso curioso porque ni siquiera debería estar en la lista de ejercicios de tríceps, pero mucha gente lo utiliza con esa intención. Acostado en el banco, sosteniendo una mancuerna sobre el pecho y llevando el peso detrás de la cabeza, uno sí siente trabajar el tríceps, especialmente la cabeza larga. Pero sentirlo no es lo mismo que desarrollarlo. En el pullover, el tríceps actúa solo como músculo secundario, dividiendo el trabajo con el pectoral, el dorsal ancho y el serrato anterior. La tensión que efectivamente llega al tríceps es demasiado pequeña para generar hipertrofia relevante. Es baja efectividad pura. Y el costo de esa baja efectividad es alto. Para ejecutar el movimiento, el hombro necesita alcanzar una amplitud extrema por encima de la cabeza, con un brazo de palanca enorme, sosteniendo el peso en la posición en que la articulación está más vulnerable. Después de los 40, cuando la movilidad del hombro disminuye de forma natural y la cápsula articular se vuelve menos tolerante, esa amplitud forzada bajo carga se convierte en una invitación al pinzamiento y a las lesiones del manguito rotador. También existe el riesgo simple y real de la fatiga. El peso queda literalmente suspendido detrás de su cabeza y un fallo de fuerza al final de la serie no perdona. Un error que veo cometer a muchas personas es mantener el pullover en el entrenamiento por tradición, porque algún ídolo del fisicoculturismo antiguo lo hacía, solo que esos atletas entrenaban así a los 20 y pocos años, con otra genética, otra recuperación y, seamos honestos, otras ayudas. Copiar su entrenamiento después de los 40 es copiar el contexto equivocado. Es como usar el mapa de otra ciudad y enojarse por estar perdido. Si su objetivo es la cabeza larga del tríceps, existe una forma mucho más directa y segura de trabajarla, y es precisamente el primer ejercicio de la próxima parte de este video. Ahora que sabe qué evitar, pasemos a los 4 sustitutos que protegen sus articulaciones. Ejercicio número 1. Extensión de tríceps en polea alta por encima de la cabeza. Si pudiera elegir solo un ejercicio de tríceps para llevar conmigo después de los 40, sería este. La extensión de tríceps en polea alta por encima de la cabeza trabaja principalmente la cabeza larga, la mayor porción del músculo y la que más contribuye al volumen total del brazo, y lo hace en condiciones perfectas. Con el brazo por encima de la cabeza larga queda completamente elongada, y entrenar un músculo en posición elongada es uno de los mayores secretos de la hipertrofia moderna. Un estudio japonés publicado en 2022 comparó extensiones de codo por encima de la cabeza con extensiones en posición neutra y encontró aproximadamente un 40% más de crecimiento del tríceps en el grupo que entrenó con el brazo elevado. Es una diferencia enorme para un simple cambio de posición. Y lo mejor, la polea entrega tensión constante de principio a fin del movimiento, sin ese pico agresivo de carga en el punto de elongación que crean las mancuernas. Es estímulo máximo con estrés articular mínimo, exactamente lo que un codo maduro necesita. Para ejecutarlo correctamente, coloque la polea en la parte baja del aparato, tome la barra o la cuerda, quédese de espaldas a la máquina y lleve las manos detrás de la cabeza con los codos apuntando hacia arriba. A partir de ahí, extienda los codos hasta casi la extensión completa y regrese de forma controlada, sintiendo el estiramiento profundo del tríceps. Un consejo extra: dé un paso hacia adelante e incline levemente el tronco. Esto aumenta la amplitud de movimiento e intensifica el estiramiento de la cabeza larga. Los errores principales son abrir los codos hacia los lados, convertir el movimiento en un empuje de hombros y acortar la fase excéntrica, que es precisamente donde este ejercicio más entrega resultados. Baje siempre en 2 a 3 segundos, controlando cada centímetro del recorrido. Sabrá que lo está haciendo bien cuando sienta un estiramiento profundo en la parte posterior del brazo, casi una molestia agradable, en cada repetición. Haga 3 a 4 series de 10 a 15 repeticiones, con descanso de 60 segundos. La única contraindicación relevante es para quienes tienen una limitación seria de movilidad de hombro o dolor al elevar los brazos por encima de la cabeza. En ese caso, comience con poca carga y amplitud parcial, progresando de a poco. Ejercicio número 2. Extensión de tríceps en polea con cuerda. La extensión de tríceps en polea con cuerda es el complemento perfecto del ejercicio anterior, porque mientras la extensión por encima de la cabeza prioriza la cabeza larga, la cuerda da énfasis a la cabeza lateral, esa porción externa que da anchura y definición al brazo cuando se ve de frente. La belleza de este ejercicio está en su capacidad de entregar mucho estímulo, con casi ningún estrés articular. El codo trabaja en una posición neutra y natural,
pegado al tronco, sin carga en elongación extrema. La cuerda además permite que las muñecas giren libremente durante el movimiento, lo que elimina esa molestia que mucha gente siente con las barras rectas. Después de los 40, esa libertad de muñeca hace una diferencia enorme en la comodidad y la longevidad del entrenamiento. Otro beneficio poco comentado es la facilidad de progresión. Como la carga se ajusta en pequeños incrementos en la propia máquina, usted puede aplicar sobrecarga progresiva de forma gradual, sin dar saltos bruscos que la articulación no puede seguir. Cuando incluye la extensión con cuerda en su rutina, funciona como ese ejercicio confiable que nunca falla y nunca provoca lesiones. Los practicantes habituales pueden mantenerlo durante décadas sin ningún signo de desgaste, algo rarísimo en el mundo del entrenamiento de brazos. Para ejecutarlo correctamente, coloque la polea en la parte alta. Tome los dos extremos de la cuerda con agarre neutro, fije los codos al lado del cuerpo y extienda los brazos hacia abajo hasta la extensión completa. Regrese controlando el peso hasta que los antebrazos pasen la línea paralela al suelo. Un consejo extra que multiplica los resultados. En el punto final de la extensión, separe los dos extremos de la cuerda hacia afuera y sostenga la contracción durante un segundo. Ese simple detalle aumenta de forma perceptible el reclutamiento muscular de la cabeza lateral. Los errores principales a evitar son usar demasiada carga y compensar con el tronco, dejar que los codos se desplacen hacia adelante durante el regreso y hacer repeticiones a medias. Si su hombro sube en cada repetición, el peso es demasiado grande para su tríceps y demasiado pequeño para su ego. Haga 3 a 4 series de 12 a 15 repeticiones, con descanso de 45 a 60 segundos. Las contraindicaciones prácticamente no existen. Solo quienes están en fase aguda de tendinitis de codo deben reducir la carga y la amplitud hasta que el dolor desaparezca por completo. Ejercicio número 3. Máquina de tríceps sentado. Si existe un ejercicio de tríceps hecho a medida para quienes han pasado los 40, es este. La máquina de tríceps sentado resuelve de una vez los 3 mayores problemas de los ejercicios con peso libre: inestabilidad, pico de carga en el punto incorrecto y falta de apoyo para la columna. Sentado, con el tronco apoyado y el movimiento guiado, todo el esfuerzo va donde debería ir, al tríceps, y nada sobra para las estructuras que usted quiere proteger. Esto permite algo valioso: aplicar sobrecarga progresiva con seguridad. Después de los 40, el mayor limitador de resultados no suele ser la capacidad del músculo para crecer, sino la capacidad de las articulaciones para tolerar el entrenamiento pesado. La máquina resuelve exactamente ese cuello de botella. Usted puede entrenar realmente pesado, acercarse al fallo y aún así levantarse del banco con el codo intacto. He observado que muchos practicantes maduros desbloquean años de estancamiento en los brazos simplemente al transferir sus series más pesadas de las mancuernas a la máquina. Y existe además un beneficio mental. Sin la preocupación de equilibrar el peso o de dejarlo caer, usted puede concentrarse totalmente en la contracción del músculo, lo que mejora la conexión mente y músculo y el reclutamiento muscular en cada repetición. Para ejecutarla correctamente, ajuste el banco de manera que su codo quede alineado con el eje de rotación de la máquina. Ese detalle es el más importante de todos. Apoye bien la espalda, tome las manijas y extienda los codos de forma completa, regresando despacio en la fase excéntrica, que es donde reside el 40 a 50% del potencial de hipertrofia. Un consejo extra: haga una pausa de un segundo en la extensión total, apretando el tríceps antes de volver. Los errores principales son ajustar el banco de cualquier manera, dejando el codo desalineado del eje y encoger los hombros durante el esfuerzo. Haga 3 series de 8 a 12 repeticiones, dejando esta máquina como el ejercicio más pesado de su entrenamiento de tríceps, y progrese de 3 a 4 series cuando las cargas se estanquen. La contraindicación es únicamente para quienes tienen una lesión aguda en el codo en fase de dolor. Fuera de eso, es posiblemente el ejercicio de tríceps más accesible y seguro que existe en los gimnasios. Ejercicio número 4. Press de banca con agarre cerrado. Para cerrar, el único ejercicio compuesto de la lista, y merece ese lugar especial. El press de banca con agarre cerrado es el ejercicio de tríceps que permite las mayores cargas de todas, porque el pectoral y los hombros entran como ayudantes, dividiendo el esfuerzo y protegiendo el codo de trabajar solo. Esa división del trabajo es una ventaja enorme después de los 40. Usted genera un estímulo pesado de extensión de codo sin concentrar todo el estrés en una única articulación. Trabaja con intensidad las cabezas lateral y medial del tríceps,
Y aquí va el dato que debe guardar. El press de banca con agarre cerrado es el único ejercicio de tríceps que desarrolla con maestría esa parte que llamamos herradura. Ese diseño en forma de U invertida que aparece en la parte posterior del brazo cuando el tríceps está completo y bien desarrollado. Quienes buscan brazos impresionantes después de los 40 no pueden prescindir de él. Y como se trata de un movimiento compuesto, también entrega un estímulo extra de fuerza para el pectoral y los hombros, lo que significa más resultado por minuto invertido de entrenamiento. Para ejecutarlo correctamente, acuéstese en el banco. Tome la barra con las manos al ancho de los hombros o apenas un poco más cerradas. Retraiga las escápulas para proteger los hombros y baje la barra de forma controlada hasta la parte baja del pecho, manteniendo los codos cerca del tronco. Suba extendiendo los codos con fuerza. Un consejo extra. Piensa en empujar su cuerpo alejándolo de la barra y no la barra alejándola de su cuerpo. Ese simple cambio mental mejora la estabilidad y el reclutamiento muscular. El error más peligroso es exagerar con el cierre del agarre. Las manos muy juntas no activan más el tríceps, solo destruyen sus muñecas. Otros errores comunes son abrir los codos como en un press de banca tradicional y rebotar la barra en el pecho. Haga 3 a 4 series de 6 a 10 repeticiones, preferiblemente al inicio del entrenamiento, cuando tiene la fuerza total. Las contraindicaciones aplican para quienes tienen lesiones activas de hombro o muñeca. En esos casos, la versión en máquina o con agarre neutro suele resolver la molestia. Si le gustó y quiere ver también los ejercicios de bíceps que debería evitar después de los 40, tenemos un video apareciendo ahora mismo en pantalla mostrando cada uno de ellos en detalle. Es gratis, así que no deje de verlo. Gracias por ver hasta aquí y que Dios lo bendiga, amigo.